Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá presente. Como bien decía, estoy pronto a presentar, por tanto voy a hacer una pequeña presentación sobre eh, parte de mi análisis para llegar a los resultados finales que he estado haciendo durante mi investigación. Entonces, bueno, mi tesis es guiada por el profesor Carlos Felipe Guzmán, y bueno, ahí está mi correo en caso de que quieran hacer alguna consulta posterior a esto. Para partir, quiero presentar una pequeña introducción sobre lo que vendría siendo estructuras regulares. Estas estructuras regulares son bastante frecuentes en nuestro día a día. Podemos presentarlas básicamente en los paneles de abeja, de hecho también adopta el nombre de honeycomb, y también en la madera, si nosotros analizamos, ¿cierto?, un nivel más micro, ¿cierto?, analizando los anillos de crecimiento, la conformación de los anillos de crecimiento, nosotros también nos encontramos con que ellos están compuestos por una gran cantidad de celdas, que estas se pueden idealizar como hexágonos regulares. Y de hecho, este es el foco de mi investigación, principalmente análisis de la celda de la madera. Entonces, esta celda, como también los paneles de abeja, uno los puede idealizar como una estructura hexagonal perfecta. Y bajo eso también, tanto la naturaleza como hechas por el hombre, acá yo tengo un ejemplo de un panel, ¿cierto? Una estructura, una solución constructiva de un panel conformado, ¿cierto?, por un sándwich de madera elaborada en aluminio. Y la verdad es que si bien no muchos conocen o no sé qué tan intrínsecos están dentro de la construcción, pero por ejemplo, las puertas las puertas de la casa, dentro están conformadas también por paneles hexagonales. Por lo tanto, estructuras de esta naturaleza están presentes día a día en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo se comporta esto sometido a compresión? Sobre todo sometido a compresión en el plano. Y acá yo presento dos ejemplos. Bueno, el que en mi interés más me importa, que es el caso de la madera. La solución, o mejor dicho, el comportamiento cuando está sometido a compresión radial. Tenemos una fase elástica, una zona de comportamiento que empieza a tomar compresión, y ya cuando la estructura empieza a ocupar los espacios vacíos, ¿cierto? Acá en la imagen está una pequeña radiografía de lo que está pasando. Cuando estos elementos, estas celdas de madera empiezan a ocupar los espacios vacíos, empiezan a bandear, existe una zona que es de densificación. Y esta zona es altamente no lineal. Sobre todo hacer un modelo numérico para capturar esto es bastante complejo porque ustedes ven el nivel de deformación que está presente. Entonces, llegar a ese nivel es bastante complejo en los modelos computacionales que estamos estudiando. También en los casos de elementos de panela de aluminio, como les he mostrado, pasa algo similar. Bueno, acá, dependiendo de la condición de borde que uno esté imponiendo, uno puede apreciar un segundo fenómeno, más allá de la densificación, que es un efecto de localización, que son estas bandas de corte que se generan en la estructura. Esto pasa más que nada por las condiciones de borde que se están analizando, en este caso son libres, y también la relación que existe entre los espesores y el tamaño de la celda en sí. Pero de igual manera, como en el caso de la madera, fíjense que existe una zona lineal, bueno, para el caso del modelo del elemento finito y la zona experimental, una pequeña zona lineal. Después, acá hay un pequeño quiebre en la curva, una zona donde donde está tomando compresión la estructura, y finalmente una zona de densificación, ahí hasta el punto de colapso. Entonces, si nos fijamos, ambas curvas se parecen, se van asemejando. Por lo tanto, la idealización de paneles hexagonales, tanto para estas estructuras que son efectivamente hexagonales como para estructuras de tipo madera, es perfectamente válida. Y de hecho, eso se enfoca la presentación hoy día, en mostrar el resultado y el análisis que se ha hecho de estos paneles hexagonales. Entonces, para resumir un poco la respuesta, nosotros podemos encontrar tres fases: una zona elástica, una zona de compresión y finalmente una zona de densificación, que dependiendo del tipo de estructura, esta zona puede seguir aumentando y dependiendo también de los efectos de localización que están presentes en estas bandas de corte. Y fíjese que acá existe en la parte, en el quiebre, ¿cierto?, de la zona elástica a la parte de compresión, existe un drop, una caída bastante importante. Y eso se da por la pérdida de rigidez que tienen las paredes de la celda. O sea, pasado un estado perfectamente recto en el estado de compresión, perdón, en el estado natural de la celda, a compresión, implica que las paredes, o las paredes que están en diagonal, entran en un pandeo. Y esa caída de rigidez es capturada en algunos modelos. En este caso, en esta zona experimental de un panel de aluminio similar al caso anterior. Entonces, como pueden ver, acá ya existen temas no lineales bastante complejos que analizar. Entonces, por ello, la modelación numérica que yo estoy implementando, si esa es la primera pregunta, ¿qué utilizar?
Como ustedes pudieron ver, la estructura es bastante homogénea, tenía condiciones de borde periódicas. Por lo tanto, uno podría suponer que hacer un análisis multiescala es lo suficientemente representativo para obtener la respuesta global. Y la verdad es que no, porque cuando nosotros tenemos efectos de localización y grandes deformaciones, los métodos multiescala es difícil capturar este efecto a través de los métodos multiescala. Por lo tanto, hay que hacer un análisis microestructural y también hacer consideraciones de condiciones de borde no ortogonales, y a través de eso uno es capaz de obtener la respuesta macro de la estructura. Pero en este caso, el análisis microestructural a nosotros nos aboga más, ya que queremos también entender a qué nivel de celdas nosotros obtenemos un comportamiento como el que le habíamos mostrado anteriormente. Entonces, por ello, yo partí con un modelo numérico bastante sencillo. Una celda unitaria de unos radios de 1 micrómetro y un espesor de 0,1 micrómetro. ¿Okay? Esto es un hexágono perfecto, por lo tanto el ángulo interno es 30. Y con un material totalmente lineal isotrópico de 2 gigapascales y 0,3. Esto básicamente lo adopté, uno, porque mi interés más adelante es hacer una extrapolación al caso de la madera. Por lo tanto, el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson adoptado corresponden a las primeras capas de la madera, a las capas P, M y S1. Como son azarosas en el ángulo de la microfibrila, uno puede suponerlas como que es totalmente isotrópico. Y bueno, las medidas también adoptan esa estructura. Son valores más o menos similares o normalizados de una celda de madera, que estas pueden variar entre 40 a 30 micrómetros. Por lo tanto, se normalizó a 1. Bueno, estos parámetros son obtenidos de Watanabe del 2000, y el modelo se utilizó un elemento tipo Shell, con formulación cuadrática más que nada para aumentar la precisión de los resultados obtenidos. Y como existen ciertos problemas no lineales, en este caso un snap throw, se adopta el método de ASCO para hacer la resolución. Todo esto está formulado a través del programa de ANSYS, ya que nuestra universidad cuenta con el partnership de la institución. Entonces, ante ello, la pregunta es, ¿cuánto debo incrementar yo el número de celdas para lograr conseguir, ¿cierto?, este efecto de no linealidades, estos efectos de localización que están presentes? ¿Bastan 1, 5, 20? Y es un poco la interrogante. O sea, ¿es necesario hacer la modelación completa del trozo de madera para poder capturar su fenómeno? Y eso un poco fue la pregunta y un poco lo que quiero presentar acá. ¿Cómo yo llegué a una respuesta final? Entonces, para el primer análisis, consideré solamente una única celda. Bueno, acá voy a volver un poco. Acá, bueno, las condiciones de borde utilizadas es básicamente una restricción lateral, como si fuese una caja, y a la vez se aplica un émbolo. Se restringe un desplazamiento, y este está totalmente libre de desplazarse donde estime conveniente, pero dentro de la caja. Entonces está con esa restricción. Y eso más que nada para lograr también capturar los efectos de localización que están presentes. Entonces, con ello dicho, en el caso de la primera celda, una celda unitaria, se omite un poco la caja, más que nada para tener como un patrón de control, y se le aplica un desplazamiento, se le impone un desplazamiento a la zona vertical, y se le libera, ¿cierto?, los desplazamientos longitudinal, por decirlo así, en el eje vertical y el eje horizontal, y un punto pivote. Entonces, con ello, la respuesta que obtiene es esta deformada, donde su respuesta, donde el gráfico que se obtiene, tenemos el siguiente. Acá, bueno, yo comparo los resultados con los resultados que obtiene ALAR 2004, más que nada con una calibración del modelo numérico que estoy utilizando, para después extrapolarlo, o más que nada validar el modelo, en caso de utilizarlo para la madera. Y acá, entonces, el modelo, nosotros capturamos perfectamente la curva no lineal. Si bien el modelo es perfectamente elástico, nosotros tenemos una respuesta no lineal, y en este punto de contacto, donde alcanza ya una densificación unitaria, por decirlo así, cuando las celdas chocan entre sí y aumenta la rigidez propia de la estructura. Acá, bueno, acá hay una pequeña diferencia con los resultados obtenidos. Uno, lo estoy utilizando en software comercial, Alan utilizó su propio modelo numérico elaborado por él mismo. Por lo tanto, ahí ya existen ciertas pequeñas diferencias que uno puede convenir. También, claro está que las dos partes consideradas están calzadas perfectamente. O sea, Alan considera una densificación, y mi modelo también. Así también, en el caso de las 5 celdas, ya acá el modelo se complejiza un poco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos tipos de deformaciones que podemos analizar. Recordemos que esta celda está totalmente libre de desplazarse, o sea, no hay ninguna imposición previa para que la estructura diga dónde se va a deformar o no. Entonces, esta estructura puede, si bien, abrirse o puede cerrarse hacia el centro. En azul, un tipo de formación, y en verde, otro tipo de formación.
Esto es un análisis totalmente estático. Acá los radios de desplazamiento van variando de acuerdo al tamaño de la celda. Por lo tanto, uno puede obtener dos tipos de deformaciones, que sería el caso 1 y el caso 2. El caso 1 cuando las celdas extremas se abren, y el caso 2 cuando las celdas extremas se cierran. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Cuál a nosotros nos interesa estudiar? ¿O cuál es el que representa mejor el comportamiento si es que estudiamos a la zona de experimentación? Y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero acá quiero dejar en claro que fíjense que estamos estudiando un pandeo en un modelo estático. Y eso eleva mucho la complejidad de nuestro modelo numérico. Entonces, de acuerdo a la literatura, el caso analizado o el caso correcto vendría siendo el caso 2, donde existe un drop, una caída de los paneles que están, mejor dicho, de las celdas, ¿cierto? Cuando alcanza la máxima rigidez, hay una caída. Acá, si bien ALA, que es mi paper de comparación, captura lo mismo y hay una pequeña diferencia que insisto, es propia de la formulación que él hizo. El caso 1 es, no captura ese drop, sino que la curva salta de un rango elástico, hay un quiebre que no es capturado y toma derechamente el punto de compresión. En el caso 2, existe una máxima rigidez, hay una caída, hay un quiebre de la rigidez asociada, ¿cierto?, al pandeo de la estructura, y luego está el punto de densificación. Acá existe un aumento de la curva, y eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Y acá, bueno, estoy colocando los paso a paso de cómo se incrementa la carga. Acá tenemos el máximo valor de rigidez asociados, y acá la estructura está totalmente recta. Cada uno de los lados está perfectamente recto en la estructura. En cambio, si incrementamos un poco más, acá ya existe un pequeño pandeo, sobre todo en las celdas principales que están en el centro, perdón, en las paredes principales en el centro. Entonces, claro, ese pandeo, esa pérdida de rigidez, está reflejada en la caída del modelo, en la caída de la curva del modelo. Y bueno, el punto donde aquí está la máxima compresión, perdón, donde está esta especie de levantamiento, está asociado más que nada a las normales de contacto. Acá las normales no son perfectamente horizontales, hay una componente vertical, lo cual hace que necesite una mayor rigidez o genera una mayor rigidez al momento de aplicar un desplazamiento controlado en la zona superior. Y finalmente, el punto 4 ya la zona de contacto total de la celda interna de mi modelo. Ahora, si yo incremento esto, uno ya supondría que los problemas desaparecen, o sea, ya podría analizar un caso mucho mayor o quedarme con esto, pero fíjense que acá no está el efecto de localización aparente. Entonces, ¿en qué punto aparecen? ¿Es necesario hacer una evaluación total de 120, 200, 800 celdas? La verdad es que no. Acá yo incrementé un poco más y fui incrementando de dos en dos para ir estudiando los efectos de estas celdas hexagonales. Y acá, la verdad es que el modelo se detiene acá, no hay efecto de localización. Si bien tienden a aparecer, si ustedes se fijan en la deformada de la estructura, aparece aquí un pequeño quiebre, no está perfectamente simétrico, hay un quiebre entre las celdas que están en el centro. El modelo no es capaz, o mejor dicho, la estructura no es capaz de alcanzar la localización, no alcanza a capturar esas bandas de corte que ahí aparecen. Y acá, bueno, nuevamente aparece en la estructura estas bandas de este quiebre, ¿cierto? Producto del pandeo de las celdas diagonales y los efectos de localización. Entonces, esto es reiterativo en los demás valores. Por ejemplo, yo acá incremento 2 veces más las celdas para estudiar, para que aparezca efectivamente estos efectos de corte. Y acá sí aparecen. Ustedes pueden ver en la información, que bueno, que estoy aquí simplemente aplicando un delta de desplazamiento, aparece, ¿cierto? Mis pequeñas bandas de corte. Acá ya son más prominentes que el caso anterior, pero aún no son tan perceptibles como los modelos anteriores o los casos experimentales. De igual manera, y acá yo quiero, bueno, hacer una pequeña comparación que uniría quizás, claro, con esta aparece, pero es porque yo tengo una pérdida o tengo un aumento de rigidez en los lados. Y la verdad es que si uno considera, por ejemplo, esta misma celda, que es de 6 por 4, 6 horizontales y 4 verticales, y la invierte, no aparece el efecto de localización. Acá yo hice una pequeña comparación donde invertí el tipo de celda y acá no aparece. En cambio, en el 6 por 4, en este caso que estoy mostrando acá, sí aparece acá al final la localización producto de la pérdida de rigidez, ¿cierto?, lateral, o estas bandas de corte que se están generando. De igual manera, los efectos que aquí están apareciendo, la banda de esta pérdida de rigidez, el producto del pandeo, nuevamente son perceptibles. Y para finalizar entonces, acá ya incrementé totalmente el modelo 61 celda, y acá efectivamente ya aparecen los efectos de corte o las bandas de corte asociadas a la compresión de estas celdas hexagonales. De igual manera, acá se ve una banda principal, ¿cierto?
y una segunda banda que va en este otro sentido. Por lo tanto, el modelo también es capaz de capturar los efectos de localización producto de estas bandas de corte, y netamente, insisto, esto es un modelo totalmente estático. Por lo tanto, es una complejidad muy no lineal el modelo, ya que tengo estos pandeos, estos drops, estas snap throw que aparecen, por eso es que estoy implementando método de arcos, estos contactos internos, más los contactos externos por la caja con la que está contenido el modelo, y además este efecto de localización. Entonces, acá es bueno, acá está el gráfico y también esta pequeña curva, está, como decirlo así, un nuevo plateau stage, una nueva zona de estabilización, producto de la localización que ahí aparece al momento de hacer la aplicación de la carga. Y nuevamente, el efecto que aquí aparece este drop, esta caída de pérdida de rigidez. Por lo tanto, la pregunta es, ¿61 celdas es suficiente para hacer la modelación? ¿Es totalmente representativo para hacer el modelo? La verdad es que no. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque en teoría los modelos numéricos, o mejor dicho, los modelos experimentales, no existe esta pérdida de rigidez. Pero ¿qué pasa? Acá yo estoy comparando dos casos. Estoy comparando el 4x4, o sea, 4 celdas horizontales y 4 verticales o 6 verticales en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, 6 celdas horizontales y 4 verticales o 6 verticales. Estoy usando los dos casos. Entonces, no es suficiente con 61 celdas, hay que ir incrementándolo. Y eso está en los trabajos en progreso que estoy realizando. Entonces, ¿qué pasa acá? Fijémonos que para el caso de 4x4 y 4x6, la verdad es que no hay mucho cambio en el principio de la curva. El modelo elástico permanece elástico, hay una pequeña diferencia en la pendiente, pero claro, mayor rigidez en el que tiene mayor número de celdas, y a su vez la curva, ¿cierto?, responde con una menor pendiente en el caso de mayor celda. Pero no hay un efecto de densificación, no hay un efecto de localización. Perdón, hay un efecto de densificación, pero no hay un efecto de localización. A su vez, en el caso de 6 celdas horizontales y variando el número de celdas verticales, también, el caso aquí ya aparece efecto de densificación. Por lo tanto, a nivel de 6 celdas, y ahí incrementando, uno puede considerar los efectos de localización presentes en la curva. Y a también considerar que en los casos de madera, como también en el celda de aluminio, como no estaban presentes los efectos de drop, es netamente porque acá el número de celdas aún no es lo suficientemente grande para poder capturar una curva, ¿cierto?, sin esta caída por pérdida de rigidez. Pero si se fijan, para el nivel de 4 como para el nivel de 6, esta rigidez va haciéndose cada vez menor. Esta pérdida de rigidez se va disminuyendo con el tiempo, o mejor dicho, con el número de celdas. Por lo tanto, si yo incrementase a un valor mayor, esta rigidez que está acá, o esta pérdida de rigidez, debería estabilizarse con la rigidez de compresión que se está tomando en el modelo. Entonces, para finalizar como conclusiones y los trabajos actuales, es que el modelo efectivamente es capaz de capturar los contactos internos, y eso la verdad es que ha sido sinceramente un dolor de cabeza, ya que, como les dije, el modelo es altamente no lineal y también altamente complejo a capturar ciertos efectos, por ejemplo, esta pérdida de rigidez. Recuerden que esto es un análisis totalmente estático, no hay un análisis de pandeo por medio y tampoco no hay un análisis explícito de por medio, netamente un análisis cuasi estático. Y también destacar que el número creciente de celdas, claro, se obtiene un efecto de localización. Y en los trabajos actuales, bueno, yo estaba trabajando con un modelo Shell, más que nada para hacer la comparación con el paper que he estado estudiando, pero también este modelo, y de hecho ya está en uso, hay una extensión a un caso sólido. Y a partir de ese caso sólido, estamos tratando de representar o obtener las propiedades mecánicas, y bueno, utilizando propiedades mecánicas y la geometría de la madera pino rayeta chilena, que al fin y al cabo es el objeto de mi investigación principal para el magíster. Ojalá le haya gustado mi presentación. Aquí están mi contacto para cualquier tipo de pregunta post presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Creo que me toca a mí, ¿cierto, Juan Carlos? Moderar las preguntas. Creo, ok. Sí, Carlos. Entonces, bueno, perfecto. Gracias, Carlos, por tu presentación. Efectivamente, hay mucho trabajo por detrás y hemos estado iterando bastante. Esto se enmarca dentro de una... Me gustaría dar un pequeño comentario nada más, que esto se enmarca dentro de un estudio para evaluar la ductilidad de materiales como la madera.
y hemos encontrado que muchos de los análisis para estructuras regulares se dan para otro tipo de materiales, por lo tanto lo hemos validado para este tipo de contextos y bueno, como mostró Carlos, los resultados parecen ser bastante prometedores. Hay espacio para preguntas, tenemos tiempo por lo que veo en el programa. Bueno, por mientras, Carlos, si puedes ir a la diapositiva número 11. Me gustaría que explicases por qué decidiste utilizar ese tipo de condiciones de borde tipo émbolo. ¿Te pudieras Ya. explayar un poco más al respecto? Sí. En el caso de los métodos multiescala, uno puede imponer ciertas restricciones de periodicidad. También en el modelo, por ejemplo, de microestructurales, si bien uno puede considerar, por ejemplo, condiciones de desplazamiento, condiciones de tracción, estas condiciones, ¿cierto?, de Voigt o de Reus, la verdad es que no son capaces en este modelo de capturar los efectos de localización. Por lo tanto, ahí fue un punto que nosotros tuvimos que analizar para poder implementar esta caja. Ahora, existen estudios teóricos, no existen estudios aún experimentales, para analizar efectivamente que estas condiciones de borde son lo suficientemente viables para poder capturar los efectos de localización y los efectos de densificación en estructuras regulares. Ahora, en los trabajos experimentales actuales, por ejemplo, de madera, de los tónicos, estos paneles no existen, estas cajas no están presentes. Pero, y si bien son capaces de capturar los efectos de localización, pero requieren una complejidad mucho mayor al momento de hacer el análisis. Entonces, con esta restricción lateral, si bien se enmarca dentro de un proceso, por decirlo así, homogenización, si nosotros vemos acá la curva de las condiciones de borde que nosotros estamos analizando, a medida que yo aumento el número de celdas, se acerca a un valor relativamente real al modelo macro, y permite capturar los efectos de densificación, localización por banda de corte mucho más rápido que los otros modelos. Perfecto, Carlos. No sé si alguien quiere tomar la palabra para hacer alguna pregunta, porque al menos dentro de la discusión no hay... ¿Sí, Karen? ¿Karen? Sí, creo que Karen levantó la mano antes. Adelante. Gracias. No sé qué hice. Ya. Gracias, Carlos. A los dos, Carlos, muchas gracias por esta interesante presentación. No, me pilló como volando bajo el pandeo estático y no entendí bien. No sé si... Sí. Lo que pasa es que esto es un análisis totalmente estático. No hay efectos, por ejemplo, para capturar el pandeo en un modelo, en un programa computacional, uno tiene que hacer un análisis de ejemplares, estos valores propios. Y también pasar después a una especie de un análisis modal para poder extraer los modos de vibra. En este caso, en la estructura pandea, ¿cierto? Los paneles centrales, entre comillas, pandean. Voy acá, de un caso totalmente rígido a una pérdida de rigidez. Y esa pérdida de rigidez es producto de un pandeo interno que se genera, o mejor dicho, un pandeo de las celdas de la estructura. Y ese pandeo, o mejor dicho, lo que estoy comentando es que a través de un análisis estático, nosotros capturamos efectos de pandeo internos. Tengo una duda. Quizás la definición de pandeo, si pandeo es más como pérdida de rigidez o es algo, son cargas de compresión. Me quedo la duda. Pandeo, No, si yo, por ejemplo, hago un diagrama acá de cuerpo libre, considerando un desplazamiento, una imposición de desplazamiento en la zona superior, acá yo tendría una carga hacia adentro y acá también tendría una carga hacia adentro. Por lo tanto, esta celda que está acá, se vería sometido a dos cargas de compresión opuestas. Por lo tanto, llega un momento que hay una pérdida de estabilidad que alcanza, ¿cierto?, la carga crítica de la celda, la resistencia crítica de la celda se ve sobrepasada por la carga, por lo tanto pandea. Y ese pandeo, que el pandeo, la definición común, ese pandeo después es el que está asociado aquí a la pérdida de rigidez. Por lo tanto, de estar totalmente recto, pierde rigidez, se pandea, y después vuelve a capturar la capacidad de compresión. No sé si... Tengo una duda, el análisis lo hacen porque en el fondo para poder bajar tanto están como en algún sección de ANSYS que sea como grandes desplazamientos, ¿no? Sí, sí. Bueno, de hecho, se me fue omitir esa
ese tema. Claro, están haciendo grandes deformaciones en este caso. Claro, porque uno puede encontrar pandeo también sin hacer el análisis modal, y es dando esa libertad de grandes desplazamientos. Entonces quizá no es que sea incorrecto, sino que están haciendo bien un análisis de pandeo porque ocupan esta em, definición de los desplazamientos que pueden ser grandes. Claro, claro. Creo, no estoy 100% segura. Sí, sí, de hecho, parte de la formulación de la gran deformación es justamente esa, asociación de pérdida de rigidez producto de este deformación, por decirlo así, o de esta actualización de la geometría. Entonces, claro, Exacto. aparece ahí la... Entonces, no es para nada, claro, un análisis lineal, porque ustedes incluyen esa actualización de la geometría. Sí. Otra consulta es, si, siempre imponías desplazamiento, ¿cierto? No fuerza. Sí, siempre fue una condición de desplazamiento impuesto. Ya, y un Newton normal no te funcionaba. Con método Newton-Raphson no, por este snap stroke que aquí aparece. Entonces Newton lo omite. Derechamente considera una curva, por decirlo así, smooth, suavizada. No hay esta caída. Sí, es que a veces uno puede arreglársela un poquito siempre y cuando vaya incrementando los desplazamientos. Entonces, puede ser que no sea tan necesario, mientras no haya un step back, que no sea tan necesario hacer un método de continuación. Pero no sé, no he probado ese, me imagino que no debe ser tan fácil hacer ese cálculo con grandes desplazamientos, contacto y todo eso. Súper interesante, Carlos, el trabajo que están realizando. Sí. Gracias, Karen, por las preguntas. Bien interesante. Fíjate que efectivamente el comentario que haces sobre un Newton-Raphson eventualmente ahí en el punto 1 es válido, pero hay un problema que Carlos quizá quizá, bueno, hay mucho trabajo, como puedes dar cuenta detrás. Y hacer converger esto, bueno, era uno, yo creo que ha tomado gran parte del trabajo. Entonces, una de las dificultades de usar un Newton-Raphson ahí es que allí ese jacobiano ahí es un poco problemático, ¿ya? Entonces, claro, el método de arco tiene más parámetros y cosas por el estilo, pero al final era lo que funcionó y funcionó dando buenos resultados. Y claro, eventualmente un Newton-Raphson puede funcionar, yo creo que ahí habría que verlo, pero fue lo que nos funcionó en su momento. No, y también la literatura dice que el método de Newton-Raphson necesita mayores pasos para alcanzar la convergencia. En cambio, el método de arco es mucho más rápido. Entonces, por eso también fue la implementación, porque si bien se tiró mucho, demasiado, pero los grandes problemas eran por eso, por la pérdida de convergencia dentro del modelo. Y con Newton-Raphson, al final, pasando este drop o el mismo tema de contacto dentro de las caras, no había convergencia. Y bien nosotros, sobre todo en el caso de estas 5 celdas, con Newton-Raphson nosotros teníamos esta deformación del caso 1, que no es representativa del modelo real. Entonces, Newton-Raphson generaba mucho dolor de cabeza al momento de implementarlo, los cuales se fueron subsanados cambiando únicamente a método de arcos. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, yo creo que, bueno, hay una pregunta más del público. Si quieres, vemos esa pregunta primero, Karin, y ahí puedes hacer la tuya. Ya. El profesor Eric Saavedra pregunta, Carlos, al parecer no siempre los modelos exigen simetría en los resultados para condiciones de borde y cargas simétricas. Sí, efectivamente. Y es producto de que, uno, si bien el modelo es totalmente simétrico, el punto de contacto no lo es. Por ejemplo, el caso de 4x4, acá el punto de contacto de las celdas que están a los bordes se alcanza primero que la celda que está en el centro. Por lo tanto, ya hay una pequeña desestabilización del modelo. Ahora, el modelo es totalmente simétrico. Hay nodos simétricos, elementos simétricos, las cargas simétricas y las condiciones de borde son simétricas. Pero estos efectos de localización, y por eso también es interesante el modelo, lo logra capturar. Y es justamente el producto de esta diferencia en las zonas de contacto que hay. Ahora, ¿por qué se va hacia un lado y no hacia el otro?
la verdad es que ambas deformaciones van a ser simétricas, o sea, o es esta deformación o es la misma, pero siendo un eje de simetría. Ahora, de hecho, pasé por alto un temita bien importante, es que la mayoría de las celdas que yo estoy analizando son números pares. Y es que justamente en el caso de las celdas impares, los efectos de simetría provocan una mayor inestabilidad del modelo, o mejor dicho, efectos de locking dentro del modelo. Hay una compresión muy grande en los elementos que están centrales. Entonces, ese efecto, o para emitir ese efecto, y de hecho muchos autores así también lo han establecido, es mejor optar por un número par de celdas. Perfecto, gracias, Carlos. Karen, creo que podrías, no sé si tenemos más tiempo, o porque Juan Carlos también había hecho otra pregunta. Pero no sé si ustedes están bien en el tiempo, Juan Carlos, Karen. Le hago la pregunta a ustedes. No, pero a Juan Carlos, sí. Yo ahí la acabo de escribir, perdón, Carlos, yo la acabo de escribir en el chat para que quede ahí bien registrada. ¿Ah? Pero sí, yo creo que ahí pueden responder la pregunta de Karin, la mía también, y ahí te damos el tiempo. Perfecto. Adelante, Karina, entonces. No, era que la fuerza y desplazamiento lo miden en el mismo punto donde está la placa arriba, ¿cierto? Cuando hace el gráfico, el FU está midiendo dónde se aplica el desplazamiento. No, estoy sumando las reacciones en la base. Ya. Ok, gracias. Ya. Y profesor Juan Carlos Pina también hace pregunta. Carlos, ¿has analizado casos con espesores distintos en la celda o irregularidad de la geometría? ¿Qué es lo que se observa en la realidad? Que existan irregularidades, por supuesto. Claro, claro. Efectivamente, el caso de la madera, por ejemplo, son geometrías totalmente distintas, tanto radiales como tangenciales. Y por ello es que yo apoyé este análisis únicamente al caso perfecto, el caso ideal, una geometría totalmente hexagonal. Si bien si cambio los parámetros, por ejemplo, el espesor de la celda, se obtiene la misma respuesta, pero lo único que hace es que el punto de contacto se obtiene antes. Si yo aumento el espesor, el punto de contacto se obtiene antes. Y más allá de eso, y bueno, obviando un poco el aumento de la rigidez y el aumento del punto de mayor rigidez y el aumento de la curva en general, no hay una mayor variación. Ahora, si yo cambio la geometría de la curva, si ya, perdón, del modelo, ya sea aumentando el ángulo, aumentando alguna de las dos dimensiones de este hexágono, claro, ya hay un efecto, el modelo se vuelve mucho más no lineal. ¿Por qué? Porque necesita una mayor carga. Por ejemplo, en el caso de la madera, que las celdas son, por lo general son más alargadas, se requiere un mayor desplazamiento para alcanzar este punto de contacto y, por consecuente, una localización o una densificación. Por lo tanto, el modelo en sí se vuelve no lineal, pero no hay una variación en la respuesta. O sea, obviando un poco ese aumento de no linealidad, el modelo es totalmente capaz de capturar estos efectos de densificación y efectos de contacto. Es más complejo, sí, pero es capaz de capturarlo. Ahora, si hay una influencia de la imperfección en la respuesta del sistema, la verdad es que no se ha analizado. O sea, netamente se analizó esto como perfectamente rígido, o sea, una estructura totalmente normalizada, por decirlo de alguna manera. Recta, no sé. Sí, pero también mi pregunta va a, o sea, vos, en el fondo las estructuras que he analizado son estructuras en cierto sentido homogéneas, digamos, o regulares, o perfectas. Claro. ¿Han analizado ustedes estructuras que sean heterogéneas en mayor nivel, o sea, que no tengas esa simetría que tengo, esa repetición de una celda unitaria, por decirlo así, en el fondo, o sea, que sea algo más parecido a lo que pasa en la naturaleza con la madera, donde tenés una gran irregularidad en la microestructura? ¿Han analizado ese tipo de casos y cuál sería no sé si lo han podido hacer y si lo tienen pensado hacer, porque creo que sería interesante abordar esas situaciones, digamos? Sí, sí, de hecho este caso es bastante ideal. Y si yo aumento, por ejemplo, yo cambio la celda a una celda unitaria en la madera y extrapolo eso a este número incremental de celdas, sigue siendo ideal. No se ha analizado en detalle justamente eso, o sea, una variación de parámetros internos, por ejemplo, considerar, no sé, un análisis estadístico para que cada celda fuese variando en función de una función de Gauss, por decirlo así, pero está ahí, está en veremos utilizar ese tipo de herramientas.
como también utilizar algunos métodos para obtener una aproximación mucho más realista a celdas de la madera. Está ahí en carpeta investigativa. Ok, muchas gracias por la respuesta. No hay nada, profesor. Bien. Parece que no tenemos más preguntas, así que bueno, les doy el pase a los organizadores para que creo el cierre, ¿cierto? Gracias a ambos.